Vivir en el viejo oeste no era tan romántico como lo muestran las películas. En realidad, los habitantes del oeste enfrentaron riesgos mortales a diario. Desde los enfrentamientos con los nativos hasta las peligrosas condiciones climáticas, la vida en ese tiempo era extremadamente arriesgada. Uno de los principales peligros que enfrentaban los colonos era la falta de recursos. El agua, por ejemplo, era escasa en muchas áreas del oeste, lo que provocaba que las personas dependieran de fuentes poco confiables, como ríos secos o estanques contaminados, para sobrevivir. Las enfermedades también representaban una amenaza constante. El cólera, la viruela y la fiebre tifoidea se propagaban rápidamente en los asentamientos debido a la falta de higiene y al contacto cercano entre las personas. La medicina era rudimentaria y muchos colonos morían de enfermedades tratables hoy en día. El clima extremo del oeste también era letal. Los veranos abrasadores y los inviernos extremadamente fríos hacían que la vida fuera aún más difícil. Las tormentas de arena en el desierto y las inundaciones repentinas eran comunes, lo que dejaba a los colonos expuestos a condiciones imprevistas. Los animales salvajes representaban otro peligro importante. Las serpientes de cascabel, osos grizzly y lobos merodeaban cerca de los asentamientos. Además, las plagas de ratas y otros roedores transmitían enfermedades mortales, lo que hacía que las personas vivieran con un miedo constante. En cuanto a la fauna, las abejas y los insectos venían acompañados de enfermedades transmitidas por sus picaduras. La malaria, la fiebre amarilla y la enfermedad de Lyme fueron solo algunas de las dolencias que los colonos enfrentaban debido a la proliferación de insectos en la región. Otro riesgo mortal estaba relacionado con la minería. La fiebre del oro atrajo a miles de personas al oeste, pero las minas eran sumamente peligrosas. Los derrumbes, las explosiones de dinamita y los accidentes con las herramientas eran comunes, y muchos mineros perdían la vida en su búsqueda de riqueza. Los vaqueros, que parecían los héroes del oeste, también enfrentaban un alto riesgo de muerte. Las largas jornadas de trabajo, el contacto con el ganado salvaje y las constantes peleas con otros grupos de vaqueros o colonos hicieron de su vida un constante desafío para la supervivencia. El peligro de las emboscadas era otra amenaza constante. Bandas de forajidos o incluso otros colonos que disputaban tierras y recursos atacaban a las caravanas, dejando a sus miembros muertos o heridos. La vida en el viejo oeste era, sin duda, una carrera constante contra la muerte. Las peleas entre vaqueros y forajidos eran frecuentes. Las ciudades del oeste, como Dodge City o Tombstone, eran conocidas por sus tiroteos en las calles. Los duelos eran parte de la cultura del oeste, y muchos hombres murieron al resolver disputas con pistolas. La ley en el viejo oeste era débil, y los sheriffs, que a menudo no tenían autoridad real, trataban de mantener el orden en un ambiente violento. La justicia se tomaba en las manos de quienes tuvieran más poder o armas, lo que provocaba asesinatos y ajustes de cuentas sin juicio alguno. A medida que los colonos se adentraban más en el oeste, las tensiones con los pueblos nativos aumentaban. Las tribus, que luchaban por defender su tierra, se enfrentaron a una violencia brutal por parte del ejército estadounidense y los colonos. Esto generó innumerables muertes y masacres a lo largo de los años. Los ataques de los nativos no eran infrecuentes y los colonos vivían con el miedo constante de ser atacados. Las incursiones, las emboscadas y los saqueos eran tácticas comunes y muchas familias perdieron todo lo que tenían a manos de las tribus que luchaban por su supervivencia.
Las guerras indígenas, como las guerras apaches o la guerra Sioux, no solo afectaron a los soldados, sino también a los colonos. Las batallas por el control del territorio generaron una gran cantidad de muertes, y las represalias de los colonos contra las tribus fueron igualmente brutales. En las ciudades del oeste, la falta de infraestructura adecuada hacía que incluso los incendios fueran una amenaza constante. Muchas ciudades estaban construidas con madera, lo que significaba que una chispa podía desatar una conflagración que arrasaría todo a su paso, dejando a los colonos sin hogar y en ruinas. Vivir en una sociedad sin leyes estrictas también significaba que las mujeres, especialmente las que estaban solas o viajaban sin acompañantes, eran vulnerables a los ataques. Las condiciones de vida en los pueblos del oeste eran tan precarias que muchos se veían obligados a tomar decisiones desesperadas para sobrevivir. A pesar de los esfuerzos por crear una vida mejor, las constantes amenazas de muerte acechaban a los colonos en todas partes, ya fuera por enfermedades, enfrentamientos, desastres naturales o accidentes laborales. La vida en el viejo oeste estaba llena de peligros que cobraban muchas vidas. Otro de los grandes riesgos a los que se enfrentaban los colonos era el robo. Los bandidos, conocidos por saquear y destruir pueblos, asaltaban las caravanas que se dirigían al oeste. Muchas veces, los colonos perdían todo lo que habían trabajado por obtener en un solo ataque. La falta de alimentos era otro peligro constante. En muchas ocasiones, los colonos se veían obligados a cazar animales salvajes, como bisontes o ciervos, para sobrevivir. La escasez de provisiones y la dificultad para conseguir alimentos frescos los dejaban al borde de la muerte por desnutrición. Las condiciones de vida dentro de las casas o refugios improvisados eran duras. Los colonos vivían en cabañas pequeñas construidas con madera y las familias a menudo se apretujaban en espacios reducidos. Las condiciones de hacinamiento generaban enfermedades respiratorias y otras complicaciones de salud. Uno de los peligros más temidos en el viejo oeste era el peligro de las horse thieves, o ladrones de caballos. Los caballos eran esenciales para la supervivencia en las vastas extensiones del oeste, y los robos eran frecuentes. La pérdida de un caballo podía significar la muerte para un colono aislado. El trabajo de los vaqueros, en particular, era mortal. Las caídas de caballos, las peleas con ganado indomable o el contacto con serpientes venenosas eran solo algunos de los peligros que enfrentaban a diario. El oeste no solo era un lugar de lucha, sino también de constante exposición al peligro. Las guerras contra las tribus nativas fueron una de las principales causas de muerte durante esta época. Si bien los soldados luchaban con el apoyo del gobierno, los colonos y vaqueros también eran víctimas de estas batallas. Los enfrentamientos por el territorio fueron extremadamente sangrientos. La vida de los colonos y pioneros era también marcada por las tragedias familiares. En muchos casos, las familias quedaban separadas o perdían a seres queridos a causa de accidentes, enfermedades o incluso ataques. La muerte era parte integral de la vida cotidiana en un territorio sin ley. Los esclavos afroamericanos que llegaron al oeste en busca de libertad también enfrentaron una dura realidad. Aunque algunos encontraron oportunidades en las zonas fronterizas, muchos fueron víctimas de la discriminación y de una vida de trabajo en condiciones extremas. La violencia no se limitaba solo a las batallas abiertas. Muchos colonos eran atacados mientras dormían o descansaban, ya sea por nativos, forajidos o incluso por compañeros de lucha que veían en ellos una amenaza. La confianza no existía en un mundo tan caótico.
El estrés psicológico también era un factor mortal. El aislamiento, la constante amenaza de muerte y la lucha por sobrevivir afectaban la salud mental de los colonos. Muchos caían en la desesperación y algunos no podían soportar la vida en el oeste, buscando una salida en el alcohol u otros vicios. Las emboscadas de forajidos eran especialmente letales para las caravanas de colonos. Las bandas de criminales, como los hermanos James, atacaban sin piedad, robando y matando a los que encontraban. Las rutas hacia el oeste eran extremadamente peligrosas debido a estos grupos. Aunque la ley estaba en proceso de establecerse, los colonos no siempre podían contar con la justicia. Los sheriff locales eran a menudo tan corruptos como los bandidos, y en muchas ocasiones las disputas entre colonos se resolvían a balazos. La vida sin justicia formal incrementaba los riesgos de muerte. Las guerras civiles entre los colonos y las tribus nativas también fueron una amenaza constante. Las tribus, al no reconocer la autoridad de los Estados Unidos, lucharon por su supervivencia. Las batallas resultaron en masacres y desplazamientos masivos que alteraron permanentemente la demografía del oeste. Al final, los colonos del viejo oeste no solo se enfrentaban a los peligros visibles. La vida estaba llena de amenazas constantes, desde el clima extremo hasta las enfermedades, pasando por los conflictos armados y los robos. La supervivencia era una constante lucha en este territorio salvaje. La imagen romántica del viejo oeste, popularizada por las películas y libros, a menudo oculta la cruda realidad de este periodo. Vivir en ese tiempo era un desafío diario y, en muchos casos, un camino hacia la muerte. Las historias de valentía y aventuras están llenas de sombras. Hoy, la memoria de ese tiempo se conserva en los museos y relatos, pero es importante recordar los riesgos mortales que enfrentaron aquellos que vivieron en el viejo oeste. La historia de este período debe ser entendida con toda su complejidad y los sacrificios que involucró. Si este video te ha interesado y quieres descubrir más sobre las historias que no sabías de la historia, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal La Historia que no sabías. Aquí seguimos desentrañando los secretos del pasado que siguen vivos en nuestro presente.